¿Qué tal, curiosos? Soy el escritor Gabino Serrano y hoy vamos a dirigir la mirada hacia la muerte del fiscal Alberto Nisman. ¿Se suicidó el día antes de la declaración contra Cristina Fernández o lo asesinaron? Comenzamos. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas, se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Pero usted está diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo una alianza con los terroristas. El Poder Ejecutivo, y ahora le voy a demostrar por qué. Yo creo que Nisman no estaría muerto si no fuera por la investigación. Alguien le estaba tapando la mano derecha, lo que generó justamente este telón de interposición, y luego de eso acomodan el cuerpo de Nisman para dejarlo en la posición final que fue encontrado, que es no la posición que originalmente tenía. El origen de esta historia es el atentado terrorista de la AMIA, el cual se considera como el mayor cometido en suelo argentino. El 18 de julio de 1994, los terroristas hicieron estallar un furgón bomba contra la fachada de la Asociación Mutual Israelita de Argentina, matando a 85 personas y dejando a más de 300 heridos. La investigación de este atentado ya desde el principio sufrió toda clase de trabas para que no se descubriera la verdad. La justicia argentina, con el apoyo de funcionarios del gobierno del presidente Menem, lo encubrieron. En 2004, el presidente Néstor Kirchner puso al fiscal Alberto Nisman al frente de una unidad especial para investigar el atentado de la AMIA y agregó a ese grupo al jefe de contraespionaje de la Secretaría de Inteligencia del Estado, el señor Jaime Estiuso, poniendo a disposición de la unidad los expedientes del Servicio de Inteligencia. En 2006, el fiscal Nisman acusó formalmente al gobierno de Irán de organizar el atentado y al partido Hezbollah del Líbano de ejecutarlo. Según la justicia argentina, la motivación del atentado fue la cancelación por parte del gobierno argentino de un acuerdo con Irán para transferirle tecnología nuclear. El presidente Néstor Kirchner fue sucedido en 2007 en la presidencia por su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, y él murió un tiempo después, en el año 2010. Después de la muerte de Néstor Kirchner, Jaime Estiuso recibió la orden de frenar al fiscal Nisman y de abandonar la línea de investigación sobre Irán para que decayeran las órdenes internacionales de arresto sobre los sospechosos iraníes, pero Estiuso desobedeció esa orden. La presidenta Cristina Fernández entonces reorganizó los servicios secretos, dejando fuera de ellos a Estiuso. Cristina se mantuvo en la presidencia de la República hasta diciembre de 2015. Pero en enero de 2015, el fiscal Nisman denunció a Cristina Fernández de Kirchner de urdir un nuevo plan para encubrir y exonerar a Irán. Antes que nada quiero aclarar que el gobierno de Néstor Kirchner fue quien más ha hecho, desde el punto de vista político, de apoyo a la unidad fiscal AMIA para el tema del esclarecimiento de este atentado, que era como tenía que ser, un fuerte respaldo político. Lo que ha ocurrido en este último tiempo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es distinto al gobierno de Néstor, es totalmente opuesto. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas, se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Pero usted está diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo una alianza con los terroristas. El Poder Ejecutivo, y ahora le voy a demostrar por qué. Parte de los servicios secretos habían puesto en poder del fiscal Nisman escuchas telefónicas que involucraban a funcionarios del propio servicio de inteligencia afines a la presidenta Cristina Fernández. El 18 de enero de 2015, un día antes de que el fiscal Nisman presentara las pruebas ante el Congreso argentino, encontraron su cadáver en el baño de su apartamento en la planta 13 de la Torre Boulevard, en el barrio de Puerto Madero. Me llamaron porque cerca de las 22:30 recibimos un llamado de que algo extraño ocurrió en la casa del fiscal Alberto Nisman. Recordemos, es el fiscal que en los últimos días hizo la denuncia gravísima contra la presidenta, contra el canciller, por el tema de la AMIA. Nisman fue hallado sin vida por su madre Sara Garfunkel, una amiga de Nisman y un guardaespaldas que las acompañaba después de que el fiscal no contestara a sus llamadas. Un cerrajero abrió la puerta del departamento y lo encontraron ya cadáver en el baño rodeado por un charco de sangre seca.
El fiscal murió a causa de un disparo en la cabeza, que fue realizado con una pistola del calibre 22 perteneciente a un subordinado suyo, el especialista informático Diego Lagomarsino, quien declaró que el fiscal se la había pedido para defenderse, ya que temía por su vida. La investigación llegó a conclusiones contradictorias. El cuerpo médico de la Corte Suprema informó que no encontró indicios que confirmaran la hipótesis del homicidio. Sin embargo, no se hallaron restos de pólvora en sus manos, y la pericia estuvo llena de irregularidades, como que decenas de personas estuvieran contaminando la escena del crimen, entre las que se encontraba el exsecretario de Seguridad Sergio Berni, en permanente contacto telefónico con la presidenta Cristina Fernández. El mismo día de la muerte del fiscal, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner colgó una publicación en Facebook asegurando que el fiscal se había suicidado. Pero, ¿por qué Cristina Fernández de Kirchner había dado un giro de 180 grados con respecto al apoyo de su marido a la investigación del atentado de la AMIA? Aquí entran las amistades peligrosas de la presidenta con el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, quien a su vez mantenía una estrecha relación con el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. La revista brasileña Bella afirmó que Venezuela intercedió en un acuerdo entre Argentina e Irán para encubrir a los acusados por el atentado contra la AMIA. Damos la bienvenida en ti al heroico pueblo persa, al heroico pueblo iraní, pueblo hermano del venezolano. ¡Viva Irán! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Chávez! ¡Viva Ahmadinejad! La revista citó como fuentes a 3 altos funcionarios del gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, que están exiliados en Estados Unidos y cuyo nombre permaneció en el anonimato. Según el relato de esos exfuncionarios, durante una visita a Caracas en 2007, el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad pidió a Chávez que intercediera entre el gobierno de Néstor Kirchner para que Argentina compartiera su tecnología nuclear con Teherán y para que dejase de investigar a los iraníes por el caso AMIA. Según la revista Bella, la decisión de Venezuela de comprar deuda argentina en 2007 y el denominado caso del maletín están vinculados a este caso, pues habrían sido formas de pago al gobierno argentino. El caso del maletín se desató en 2007, cuando la policía detuvo al venezolano Guido Antonini Wilson con $800.000 no declarados en un aeropuerto de Buenos Aires, lo que generó un gran escándalo en Argentina. El dinero del maletín, que supuestamente estaba destinado a financiar la campaña electoral de la presidenta argentina Cristina Fernández, procedía de Irán, según la revista Bella. Los chavistas entrevistados por Bella desconocían si Argentina entregó algún secreto militar a Irán, aunque aseguran que Teherán hacía pagos 2 veces por mes en vuelos con escala en Caracas. Si te está gustando, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de cuando subimos un vídeo nuevo. En 2017, la Gendarmería Nacional realizó una nueva pericia, sosteniendo que el fiscal Nisman fue asesinado en el baño por 2 hombres, quienes previamente lo golpearon y lo drogaron. En conclusión, luego de aplicar la ketamina, redujeron a Nisman, lo colocaron rodilla a tierra, le efectuaron un disparo. Esa es la posición, porque está la toalla y la bacha con las manchas de sangre respectivas que nos permiten aseverar eso. Alguien le estaba tapando la mano derecha, lo que generó justamente este telón de interposición, y luego de eso acomodan el cuerpo de Nisman para dejarlo en la posición final que fue encontrado, que es no la posición que originalmente tenía. Así lo mataron a Nisman. En 2017, la justicia consideró que Lagomarsino tenía responsabilidad en la muerte de Nisman y decretó su procesamiento. A día de hoy nadie ha pagado por el atentado de la AMIA ni por el asesinato del fiscal Nisman. Cristina Fernández, que ocupa la vicepresidencia, fue acusada en varias causas abiertas por corrupción. El fiscal Diego Luciani en 2022 pidió 12 años de prisión para ella, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, arremetió en declaraciones públicas por televisión contra las investigaciones, asegurando que Nisman se suicidó y deseándole irónicamente al fiscal Luciani que a él no le ocurra lo mismo. Por mucho que grite justicia o corrupción, dijo un sinfín de disparates jurídicos. Un sinfín de disparates jurídicos. Realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani
lo que le pasó a Nisman. Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani. En Argentina se mantiene una lucha entre la justicia y el poder ejecutivo. Desde la propia presidencia argentina se arengó a los seguidores peronistas para que se manifestaran contra el procesamiento de Cristina Fernández. Bajo este clima de tensión social e institucional que dividió y divide al país, el día 1 de septiembre de 2022, Cristina Fernández fue víctima de un intento de asesinato fallido. Muchos condenaron este intento de asesinato y muchos otros acusaron a la vicepresidenta de organizar un montaje para aparecer como víctima. En diciembre de 2022, Cristina Fernández fue sentenciada por gestión fraudulenta en la causa Vialidad a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para cargo público. Esta condena, compatriotas, no es una condena por las leyes de la Constitución o por las leyes administrativas o por el Código Penal. Esta es una condena que tiene su origen en un sistema que yo muy casi ingenuamente diría, en aquella vez el 2 de diciembre del 2019, hablé de lawfare. Ahora últimamente he también rescatado el concepto de partido judicial, tal vez por una suerte de deformación juvenil, muy lectora, muy de teorizar, muy de analizar. Y esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un Estado paralelo y mafia judicial. La sentencia no es firme y la vicepresidenta es una persona aforada. Y en Argentina no se puede descartar ninguna sorpresa. Y aunque ella ha anunciado que en las elecciones de 2023 no aspirará a ningún cargo, sin duda dependerá de lo que digan las encuestas y el apoyo popular que reciba. Hasta aquí el podcast de hoy. Deja tus comentarios sobre lo que piensas de este tema. Y si te ha gustado y quieres volver a oír o escuchar más podcasts de La Mirada Indiscreta, suscríbete y visita mi página web www.gabinosarrano.com. Allí encontrarás información sobre mis novelas. Nos vemos y oímos en el próximo episodio. Saludos cordiales.